Muy bien, bueno, ya estamos aquí con la mesa y lo que queremos es, conversar unos minutos con el doctor Cavallo. Cavallo, ¿cómo le va? Buenas noches. Ya había estado Buenas presentado. noches, ¿cómo le va? Muy bien. Buenas noches, aquí está, Javier Lanari, el profesor Jorge Osona, Federico Pinedo, Seferino Reato, Nacho Torres y Damián Dipache. Mi primera pregunta ¿es posible en la Argentina hacer una nueva convertibilidad que nos saque del infierno de la inflación? Sí, es posible, pero hay que entender bien qué fue la convertibilidad. La convertibilidad fue, antes que nada, legalizar el uso del dólar como moneda porque era lo que la gente había elegido para proteger su ahorro y para poder defenderse en momentos de muy alta inflación. Lo mismo que pasa ahora. En realidad la gente para ahorrar ha elegido el dólar. Entonces el primer paso fue legalizar el uso del dólar. El segundo paso fue poner en circulación una moneda que se puso como todas las monedas que se han creado en el mundo, las que hoy funcionan, a través de una caja de conversión. El dólar, cuando entró a funcionar, entró como una caja de conversión con una moneda de plata, que era el duro español. La libra esterlina entró a funcionar como una caja de conversión con el oro. Después, cuando ya adquirieron una gran confianza, inspiraron confianza, ya no necesitaron tener un patrón, ni el patrón plata ni el patrón oro. Y entraron a funcionar como monedas demandadas por la gente porque confiaba en ellas. En el caso de Argentina, por de pronto tenemos que legalizar el uso del dólar, porque legalizar el uso del dólar es lo mismo que la dolarización, que dolarizar la economía. No, la dolarización completa es una decisión de tipo compulsiva, de decir, bueno, solamente autorizamos el dólar, que entre paréntesis no es lo que propone mi ley, pero no voy a entrar en los detalles técnicos porque es bastante complicado el tema. Es admitir que el sistema es bimonetario y no se puede excluir al dólar del sistema. Pretender olvidarse del dólar y decir que el dólar no se utilice más en la Argentina o ponerle trabas como existen hoy al uso del dólar, lo único que hace es expulsar los ahorros argentinos al exterior. Bueno, Cavallo, Patricia Bullrich, podemos mirar el corte. Bueno, en un ratito le quiero compartir un corte de Patricia Bullrich ayer, donde habla, lo vemos. Me gustaría saber cómo ve esto, compartir esto con usted. Lo he visto. Bueno, pero para así se lo mostramos a todos. Hoy el peso no existe. Sí, entonces, existe. Explícame, bueno, sí. En un sentido de lo que significa una moneda. Sí. Me parece que la dolarización es un proceso irreversible que genera en una sociedad que necesita avanzar sobre su productividad y su competitividad un camino, un sendero. Así como nosotros hicimos un acuerdo con la Unión Europea y logramos generar un sendero para llegar a esa productividad, lo mismo tenemos que hacer. Entonces, entonces no me descartarías en tu cabeza, o sea, no lo ves como una cosa yo loca. arranco con un bimonetarismo. ¿Cómo? Arranco con un bimonetarismo. El uso corriente del dólar como moneda sin anular el peso, como lo hace Perú y como lo hace Uruguay. ¿Cómo lo ves, Cavallo, esto? ¿Es posible? Muy bien, muy bien. Patricia Bullrich, obviamente que entiende del tema. También, si uno lo escucha a Melconian con las presentaciones que ha estado haciendo, parte del mismo supuesto, de que hay que reconocer que estamos en un sistema bimonetario, pero hay que quitarle todas las trabas que hoy tiene al uso del dólar, hay que legalizar el uso del dólar, en competencia con el peso. Ahora, la cuestión segunda, para que podamos estabilizar la economía, es lograr que el peso se estabilice en relación al dólar. Y es ahí donde aparece como una alternativa la caja de conversión que pusimos en marcha en el año 91. Pero esa es una alternativa. También
hay posibilidades, como logró Perú, más o menos en la misma época, con anuncios respecto a una gran disciplina fiscal y otras medidas, lograr que se estabilice la moneda sin necesidad de tener un respaldo 100% en el dólar. Bien. Cavallo, algo de la inflación, perdón. El asunto sí. es, lo que no se puede hacer es lo que ha insinuado, por ejemplo, lamentablemente Guzmán, a quien yo he estado tratando de apoyar para que no le pongan tantos palos en la rueda, pero ha dicho que dolarizar es un delirio. Si la economía está dolarizada, fíjense ustedes, tomemos el caso de Venezuela. Pero Venezuela, es que no me quiero, perdóneme, Cavallo, no me quiero ir a Venezuela, porque la gente está muy angustiada por la inflación de la Argentina. Entonces lo que le quiero... ¿Usted sabe que en Venezuela en este momento la inflación es menor que en Argentina? En el mes de abril la inflación en Venezuela fue del 4,4% y en Argentina fue del 6%. Pero bueno, si a usted no le interesa que le explique por qué... No, me interesa, no, me interesa. Pero lo que yo le quiero preguntar es, como estamos muy preocupados por el estallido de inflación, de la suba de precios en los alimentos, ¿dónde puede llegar eso? Yo no quiero hacer predicciones. Yo no quiero hacer predicciones porque en realidad no hay ninguna base seria para hacer predicciones. Lo único que yo he dicho es que lo mejor que puede conseguir este gobierno con la forma como piensa sobre la economía, sobre todo el presidente, dejando de lado cómo piensa la vicepresidenta, y con las limitaciones que tiene Guzmán, yo creo que lo mejor que pueden conseguir, si se preocupan por tratar de cumplir con las metas fiscales y monetarias acordadas con el fondo, es que la inflación este año no supere el 80%, pero que va a estar arriba del 70%, no me cabe prácticamente dudas, ¿no? Así que, pero ¿para qué hacer pronóstico? Ya vamos a ver cuál es la realidad. La cuestión es qué se podría hacer para ir avanzando hacia una solución del problema. Y yo le voy a dar ahora una cuestión muy sencilla. En vez, tienen que legalizar el uso del dólar. Eso significa que, salvo las transacciones con bienes, que están sujetas al control de cambio y que los exportadores le tienen que vender al Banco Central y el Banco Central le vende a los importadores, para todas las otras transacciones hay que dejar que funcione un mercado libre, un mercado del dólar libre, que no tenga toda esta complicación del contado en liquidación, del dólar bolsa, de todas esas y las trabas que el gobierno pone. En ese mercado libre, ahí eso va a permitir que la economía empiece a funcionar mejor. Muy bien. Doctor Cavallo, muchas gracias por haber compartido. Perdón, ¿sí? Ya que me invitó, déjeme que termine la idea, porque si no me quedo... Cierre, por favor, la idea. No, es que tenemos una mesa muy grande y entonces necesitamos distribuir el tiempo. Bueno, pero usted hace preguntas complicadas y después restringe la posibilidad. No, bueno, pero estamos en televisión y bueno. Tenemos que dejar que funcione el dólar como moneda, tal como lo dijo Patricia Bullrich. Y luego hay que empezar a trabajar en la idea de estabilizar el peso con respecto al dólar. Los detalles de cómo se lo hace no se pueden discutir un año y medio antes del momento en el que el gobierno puede poner en marcha un plan de estabilización. Va a depender mucho de cómo esté la situación en ese momento. Pero los que dicen que hay que lisa y llanamente sacar al dólar de la escena, realmente se equivocan de cabo a rabo. Y bueno, con eso es suficiente por hoy. Doctor Cavallo, muchas gracias. Fue un placer, un lujo tenerlo esta noche en La Trama. Gracias por haber estado.